Pues a pesar de que no es un objetivo abierto o definido, la realidad es que también Rusia tiene claro que las alianzas europeas, las dos, la OTAN y la Unión Europea, pues sí le están costando mucho, ¿no? Es una realidad. Entonces, desde que arrancó también la guerra o la invasión contra Ucrania, una de las intenciones, objetivos, vamos a llamar así, silenciosos de Rusia ha sido quebrar las alianzas entre países europeos. Y bueno, lo cierto es que esto ha generado que se empiece a ver que empiezan a enfrentarse países de Europa con respecto a cómo tratar con Rusia. Por ejemplo, ahorita mismo se están peleando muchos países europeos, potencias, por ejemplo, los ingleses, los franceses contra los alemanes, porque los alemanes no quieren ponerle más sanciones económicas a Rusia, no porque no quieran o desean, sino que estas sanciones al final van a provocar el sacrificio del pueblo alemán. Por ejemplo, ahorita, después de Olebucha, que están otra vez empezando a idear poner sanciones económicas al petróleo, al carbón y al gas natural ruso, pero estas sanciones únicamente provocarían que hubiera cientos de miles de desempleados en Alemania. Al margen de lo que le pase con Rusia, lo cierto es que los alemanes verdaderamente estarían sufriendo mucho y obviamente esto generaría un gran descontento social. Pero los países como, repito, Francia, como el Reino Unido o Polonia, no están de acuerdo con esto y atacan a los alemanes, ¿no? Entonces empieza a haber allá una fuerte división. También, por ejemplo, Serbia y Hungría, otros países de la Unión Europea, no tan importantes, pero sí de parte de esto, también han tomado completas medidas distintas con respecto a las sanciones económicas contra Rusia y no se quieren tirar balazos en el pie. Y si bien, no, pues están de acuerdo a actuar en bloque, no necesariamente los aceptan. Incluso, por ejemplo, el presidente ruso, el presidente húngaro, ahorita que ganó, dio fuertes críticas a la Unión Europea, a Bruselas, por cómo ha manejado las cosas. Y así estamos viendo que se empieza a quebrar la alianza de los europeos, porque al final, pues Europa no es solo un gran país, ¿no? Sino son un montón de países con muchísimos intereses distintos, lenguas completamente distintas también, lenguajes. Y la verdad es que Rusia, que sí, entre todo está muy unificado, pues influye en todos ellos. Entonces, de una otra manera, Putin está teniendo éxito en quebrar la alianza de la Unión Europea. Bueno, esto más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y la Unión Europea parece ser que no está en unión. Parece ser que se empiezan a ver grietas que poco a poco empiezan a asomarse en este bloque que anteriormente todos solían jalar hacia un solo lado. Solían ser un bloque de aliados y de países que unieron sus economías para intentar ser un bloque competitivo contra China. Pero ahorita lo que estamos viendo es que el bloque no está tan unido como se creía. ¿Por qué? Porque a raíz de todo este problema que está sucediendo entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, Europa no acaba de decidirse si está en contra de Rusia o está jalando a favor de los Estados Unidos. Porque una vez que comenzó el conflicto, enseguida pareció que la mayoría de todos los países europeos condenaron el conflicto y empezaron a inundar a Rusia con sanciones, congelándole bienes, congelándole dinero, e inclusive estaban diciendo que estaban a punto de embargar el petróleo ruso. Bueno, pues dentro de este grupo de sanciones ya van a aplicar el día de hoy nuevas sanciones. Por ejemplo, ya no le van a comprar más carbón a Rusia y más chips a Rusia. Pero los únicos que se están disparando son los mismos europeos, porque están haciendo que su economía se colapse en primer lugar, que haya mucha inflación, que haya menor producción. Esto trae un escenario de esta inflación donde no se produce, no hay dinero, pero además los costos de la vida empiezan a subir. Y esto está haciendo que los países empiecen a pelearse unos con otros. Los países que más dependen del gas ruso, pues no quieren dejar el gas ruso. Pero los que menos dependen se ponen muy bravitos a estar atacando o presionando a los países que sigan comprando gas ruso. Y es que lo que yo veo, en mi opinión, es que Rusia, su intención era desestabilizar a la Unión Europea, pero desde adentro, porque sabían muy bien que los europeos se iban a juntar con los estadounidenses para imponer todas estas sanciones, y esto iba a llevar que los precios de los energéticos se subieran y además los precios de los fertilizantes y los alimentos, lo que causaría mucho malestar dentro de la sociedad europea e hiciera que la misma sociedad pidiera un cambio, pidiera un acercamiento con los rusos. Pero ese nivel de malestar todavía no llega. El que sí está llegando es el nivel diplomático. Por ejemplo, aquí tenemos como Polonia está criticando a Alemania
por mantener todavía un comercio con Rusia. Hay que recordar que Alemania depende del gas ruso. No es que los alemanes les caigan muy bien los rusos, es que su economía depende. Y la economía de Alemania es el motor de la economía europea. Si cortan el gas de Rusia, lo que va a suceder es que Alemania entraría en una gran depresión. Pero esto no es razón para que la politiquería de estadounidense se imponga y llamen a Berlín un obstáculo en el camino para imponer más sanciones contra Moscú. ¿Y qué se le hace un obstáculo que esté en el camino? Se aparta, se quita a la fuerza, no se le pregunta. Y esos países empiezan a ejercer presión sobre Alemania para que sancionen a Rusia. Y no es el único país que está pidiendo esto. También el Reino Unido está diciendo que le va a meter más presión a Alemania para que corten o embarguen el petróleo y el gas ruso. Lo sorprendente de esto es que el Reino Unido abiertamente se opone a la idea de que se llegue a un acuerdo de paz pronto. Ellos quieren que se alargue este conflicto lo más que se pueda. Quieren sancionar y quieren destruir la economía de Rusia para poner un ejemplo de que no hay que meterse con la hegemonía del dólar o termina simplemente siendo destrozado. Pero, ¿quién fue el que salió a decirles que se les venía una recesión? Uno de ellos fue Jamie Dimon. Jamie Dimon, si no lo sabías, es el CEO del banco JP Morgan, uno de los bancos, o el banco que deberíamos de considerar que representa la banca estadounidense. JP Morgan cree que la zona de euro depende de Rusia y al momento de que se peleen con Rusia, su crecimiento podría caer hasta un 2% en el año 2022. Un 2%, que si tomas en cuenta la inflación que tiene actualmente la zona europea, pues Europa está en un mega agujero económico y ya se encuentra en una recesión. Y también el que está advirtiendo lo mismo es el banco alemán Deutsche Bank. Está advirtiendo, si Alemania corta los suministros, todo esto nos vamos a regresar a la Edad Media, porque no vamos a tener luz eléctrica, no vamos a poder producir. Pero Alemania no es el único país que se está oponiendo a que se pongan todas estas sanciones a Rusia. También Serbia se le une, inclusive Serbia, el presidente de Serbia había advertido que era posible que existiera un golpe de estado en su país, así como pasó en Ucrania, porque él está en contra de cortar relaciones con Rusia. Otro país europeo que está oponiéndose es Hungría. Y ellos sí dijeron, ¿sabes qué? Estás loco. Yo ni de broma me voy a cambiar al gas estadounidense, que es mucho más caro para que llegue a mi país. Yo me voy a quedar con la opción rusa, no hay otra opción. Y esto está molestando a las élites occidentales. Y en el lado diplomático también aumentan las tensiones. Italia, Dinamarca, Suecia y además Francia ya están expulsando a los diplomáticos rusos. ¿Por qué? Por todo este supuesto ataque de Bucha, en el cual una semana después se dieron cuenta que supuestamente los rusos habían acabado con la vida de miles de civiles. Es difícil creerlo, pero tiene sentido si quisieras aislar a Rusia y cortarlo del mercado global, cortarlo ahí más hasta sacarlo de la ONU. Pero volviendo al tema económico, que es a lo que nos importa aquí. Europa, ¿cómo está? ¿Cómo está creciendo Europa en estos momentos? Pues en estos momentos Europa se encuentra creciendo a un ritmo mensual de 0.3%, que si lo vemos anualmente, Europa estaría creciendo a cerca de un 5.3% anual. ¿Y cuál es la inflación en Europa? Para entender por qué Europa se encuentra en una zona de peligro y no se están dando cuenta. Pues la inflación en Europa se encuentra en 7.5%. Que si de nuevo la tomamos en cambios a los productores, la inflación estaría al 30.6%, porque se está subiendo todo en Europa. La electricidad, los alimentos, los carros, la gasolina, todo se está subiendo y esto va a crear mucho malestar dentro de la población europea y es posible que terminemos viendo muchas manifestaciones violentas de su población intentando quitar a estos gobiernos que están a favor de Estados Unidos y eso terminaría haciendo que Europa eventualmente regrese a Rusia. Algo que los rusos le dijeron a los europeos, que deberían de bajarle al alcohol que le está dando los Estados Unidos, deberían de bajarle a la fiesta y deberían de llegar a darse cuenta que ellos tienen que ver por sus propios intereses, porque lo que están haciendo los Estados Unidos es llevar a Europa a un agujero económico del cual va a ser muy difícil que puedan salir prontamente. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido, los veo el día de mañana, cuídense, bye.